Buenas noches y bienvenidos. Hay decisiones que se toman en cuestión de minutos y, sin embargo, pueden marcar una vida para siempre. Hoy abordamos uno de los temas más controvertidos relacionados con los testigos de Jehová, que son las transfusiones de sangre. ¿Qué ocurre cuando una creencia religiosa y la posibilidad de salvar una vida chocan en una sala de urgencias? ¿Quién carga con el peso de una decisión así? ¿El paciente? ¿La familia o el equipo médico? Empezamos así el programa de hoy. Buenas noches y bienvenidos. Soy Virginia Drom. Pues como bien les decía, hoy abrimos nuestra mesa con un espacio de diálogo donde se cruzan dos formas de entender una misma realidad. La visión de los testigos de Jehová y la de quienes han salido de esa fe. Lo hacemos a través de un testimonio en primera persona y la suma de dos invitados ex-testigos también. Solo de esta manera podremos explorar cómo se vive desde dentro la posible decisión de rechazar una transfusión y cómo lo recuerdan quienes lo han vivido como exmiembros, marcados por esa experiencia dentro de una historia personal. Para todo ello y mucho más, tenemos esta noche en nuestra mesa mis colaboradores. Margarita Barranco, buenas noches y bienvenida. Ella es psicóloga clínica y, bueno, una vez más, Marga, qué decirte, abordamos un tema que además en tu especialidad creo que tiene mucho que. Sí, evidentemente. Yo no te oigo, que no sé si... Los grupos sectarios. Ahora, perfecto, sí, ahora. Perdón. Sí, evidentemente, Testigos de Jehová es un grupo que está considerado a nivel mundial como una estructura coercitiva, como una estructura de funcionamiento muy manipulativo y que ha generado muchos problemas a muchas familias en muchos momentos y sobre todo con el tema tan controvertido como es el tema de las transfusiones de sangre. Un tema que además vamos a abordar de una manera muy amplia, Marga, porque cuando hablamos de transfusiones, que por fin pueden recibir transfusiones, aquí hay unas limitaciones. Matices. Unos matices realmente muy importantes. Bienvenida, compañera, de nuevo. Tenemos también a Cristina Noferini. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ella es terapeuta holística. Bienvenida. Supongo que también desde tu profesión, ¿no? Todo esto que vamos a abordar esta noche, supongo que te ha inquietado, ¿no? En cierta manera. La verdad es que sí, es que además, tal como ha dicho Marga, las consecuencias que conllevan no solamente a los miembros que les están imponiendo una cosa, sino luego a las generaciones que vendrán después, ¿no? Las secuelas que les deja, ¿no? Pues lo mismo digo, muy bien, muchas gracias y bienvenida. Tenemos también en nuestra mesa a Juan Almirall, es abogado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Virginia. Buenas noches y bienvenido. Creo que es la primera vez, además, como Cristina, ¿no?, que estás en una mesa con estos invitados, Testigos de Jehová. Marga y yo ya los hemos tenido varias veces, por aquí ahora les saludaremos a todos. Sí. Y supongo que también es una entrevista que te llama la atención, ¿no? Me llama la atención, sí. Estoy en una mesa con excelentes invitados y compañeras. Realmente me llama la atención, ¿no?, porque es el clásico debate entre el derecho a la libertad de culto y el derecho a la vida, que está protegido por la Constitución española en este caso, ¿no? Y esto ha dado pues a largos litigios judiciales que se han ido, bueno, pues resolviendo, yo creo que como buenamente han podido los tribunales. Ahora ya nuestros invitados ya explicarán porque doctrinalmente ha habido unas modificaciones, pero ha sido un tema de debate durante muchísimos años que ha sido público. Es cierto, es cierto. Pues muchas gracias también y bienvenido, Juan. Gracias. Abrimos nuestra mesa con nuestros invitados de esta noche. De nuevo, bienvenido, Samuel Ferrando, buenas noches. Gracias, Virginia. Bueno, presentarte porque creo que tú eres presidente de la Asociación Exvíctimas de Testigos de Jehová. Y creo además que estáis en un momento en que estáis creciendo mucho. Pues estáis recibiendo, ¿no?, ahora muchas víctimas. Sí. A raíz de un documental que hizo HBO en meses pasados y que se estrenó a nivel mundial,
pues tuvimos un aluvión de gente que nos empezó a conocer y bueno, ahora estamos en 800 socios dentro de la asociación. Yo realmente os felicito porque creo que hacéis un trabajo excelente. Los medios de comunicación intentamos apoyaros en todo aquello que buenamente podemos hacer. No es fácil tampoco porque sabemos que muchas de las veces se caen denuncias, ¿no? Se tiene que ser muy cauteloso con todo lo que se dice, pero sí que es verdad que me alegro mucho de que funcione, que podáis amparar y dar ayuda a todas esas personas que necesitan de vosotros. Así que Pues te lo agradezco. bienvenido y buenas noches. Tenemos también a Natán Verdés, él también ha venido más veces ya aquí con nosotros. Te doy la bienvenida y lo mismo digo, me alegro mucho que estés en una situación de tu vida ahora en la que vayas estando más tranquilo y bueno. Sí, poder hablar de esto al final también es muy terapéutico, Mucho, ¿no? sí. Para alguien que sale. Y gracias también a los medios de comunicación, porque al final, pues lo que dices, ¿no? Poder dar visibilidad a este asunto que afecta a tantas personas es muy útil, Absolutamente, ¿no? absolutamente, Superútil. absolutamente. Además, ¿qué es lo que yo digo? O sea, al final aquí tratamos la verdad siempre es muy sutil porque puede ser la verdad de uno y no la verdad del otro, ¿no? Pero nuestra obligación es poder dar voz a todas las personas que necesitéis, que seáis escuchadas. Así que muy bienvenido también. Y bueno, y también tenemos la fortuna de tener como invitado a Marcos Pulido, que él no vive en Barcelona, entonces entra desde fuera. Tenemos a Marcos por aquí. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, darte las gracias porque estés hoy con nosotros, porque tu testimonio va a ser de muchísima ayuda para toda la mesa y todo el mundo que nos escuche. Hoy queremos tratar, bueno, pues esa noticia, ¿no? Que saltó, pues que ya los testigos de Jehová se podían transfundir. Entonces, Samuel, te cedo la palabra lo primero para que tú nos expliques bien esta noticia. Ujú. Bueno, la mayoría de gente que nos esté escuchando conocerá a los testigos por el tema de las transfusiones de sangre, ¿no? Y la controversia que ha habido durante años, pues por niños que murieron en su momento por no ponerse una transfusión. Ellos desde los años 50 del siglo pasado hasta marzo de este año no habían aceptado ningún tipo de transfusión de sangre, ni externa ni la suya propia, ¿vale? Durante algunos años sí que habían hecho algunos cambios de que dejaban bajo conciencia aceptar algunas porciones de sangre, ¿vale? Algunos derivados, pero no las porciones principales, pero nada de transfusiones externas ni de la propia. Pues bien, en marzo de este año hubo un cambio doctrinal que fue pues revolucionario dentro de lo que es el tema de testigos de Jehová, donde el cuerpo gobernante, que es el órgano rector que recibe la inspiración divina, dijo que a partir de ahora pues los testigos de Jehová podían optar por autotransfundirse su propia sangre. ¿Vale? Entonces, claro, esto fue una revolución. De hecho, se nos pusieron en contacto pues todos los medios generalistas de nuestro país y de otros sitios también para conocer nuestra opinión sobre este cambio que involucraba la vida de tanta gente, claro. Lo que pasa es que esto tiene unas limitaciones, las Claro, autotransfusiones, claro, o sea, las y además unas limitaciones muy altas. Claro, las autotransfusiones, en caso de cirugía programada, evidentemente, pues sí que pueden ser utilizadas. Pero claro, está el hecho de que no en todos sitios pueden mantener tu sangre, o sea, no hay un banco de sangre donde mantener tu sangre además que la sangre almacenada durante meses no sirve, tiene una durabilidad, y que luego que en caso de un accidente donde haya una pérdida de sangre significativa, una hemorragia, pues no va a servir, evidentemente esto. Evidentemente. O una larga enfermedad que O no una se larga haya enfermedad. podido sacar la sangre, ¿no? Yo, si os parece, abro la mesa para que todo el mundo vaya preguntando y vaya participando en esta conversación. Natán. Sí, yo, bueno, sobre este tema quería decir que al final es un tema es muy clásico, muy tópico, o sea, es algo muy visible dentro de los testigos, es algo muy material, pero que también ha causado mucho daño y muchas... no sé si causado, pero bueno, esta ideología ha causado muertes. Hay personas que han muerto por esta ideología, ¿no? Pero además tiene su propio ecosistema. Quiero decir, la propia ideología de los testigos de Jehová, hay un ecosistema más amplio social respecto a qué puede llevar a una persona a tomar una decisión de ponerse sangre o no, que incluye
posibilidad de perder a los familiares, toda la cuestión de la expulsión, del ostracismo. Digamos que al final es un ecosistema muy cerrado, donde hay apenas contacto con el mundo exterior o con otras opiniones, con diversidad de opiniones, y esto al final también puede condicionar la voluntad de alguien que quiera tomar una decisión de ponerse sangre o no, de no tener alternativas, ¿no? Además, fijaros, hablábamos un poquito antes de entrar todos en conjunto y explicábamos ese caso que justo lo explicabas tú, Samuel, donde ese paciente, estando en compañía de sus familiares en la habitación, sí, dice que se niega a que le hagan transfusión en caso necesario. Sin embargo, cuando se queda a solas con el médico, le dice al médico que sí, por favor, le haga esa transfusión. Sí, es el caso paradigmático del que se enfrentan muchos testigos. Yo quiero aclarar que todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento. Los testigos de Jehová están amparados por sentencias a su negativa a aceptar transfusiones de sangre, ¿vale? Entonces, en ese sentido no hay ningún dilema en el hecho de que una persona de manera voluntaria decida o no aceptar una transfusión de sangre. Por supuesto. Claro, la controversia viene en lo que estaba comentando Natán, en todo lo que envuelve detrás esa decisión. En el momento que hay unas consecuencias para cualquier testigo de Jehová que opta por aceptar una transfusión de sangre, que puede ser el ser sacado de la congregación, lo que significa que a partir de ese momento todo tu entorno social te deja de hablar, pues claro, está un poquito condicionada. Por supuesto. Porque sabes que si lo aceptas va a tener unas consecuencias. Entonces ya no es libre ni totalmente voluntaria. Además, hablamos de tratamientos médicos que nadie tendría por qué saber qué tratamiento estás optando a tomar o no. Totalmente, tendría que ser privado, absolutamente. ¿Por qué los testigos de Jehová sí que tienen que informar de manera individual a los ancianos cuando van a operarse para saber si van a ponerse una transfusión de sangre o no? Es una decisión que tendría que ser personal y que nadie tendría por qué saber, ¿vale? Pero en casos de los testigos de Jehová eso no sucede. Por lo tanto, entramos en que sí, que tienen un derecho a elegir su tratamiento, pero claro, los que hemos sido testigos de Jehová sabemos que hay unas consecuencias detrás cuando uno se enfrenta a esa situación. Entonces, de ahí el debate que nosotros abrimos, ¿no? ¿Es realmente libre cualquier testigo de Jehová de aceptar transfusiones o no? Evidentemente lo sabrá, que bajo su conciencia lo harán totalmente convencidos de que eso es malo. Muy bien, se les respeta. Pero, ¿cuántos ha habido que no han aceptado una transfusión y que su vida ha estado en peligro por las consecuencias que eso podía tener en su vida? Esa pregunta te la hago yo a ti, porque tú has sido anciano además. ¿Te has encontrado alguna vez en este dilema? Sí, me he encontrado en ese dilema. Sí. Y tú en ese momento que estabas dentro, involucrado absolutamente, sintiendo la religión, ¿qué pensaste cuando tú tenías que hablar con esa persona para decirle que no se podía hacer una transfusión? Pues mira, yo me enfrenté a un caso de una mujer que se puso una transfusión de sangre y nos informó después de que lo hizo, ¿vale? Porque ella tenía enfermedad del Crohn, sufrió una hemorragia interna, la tuvieron que intervenir de urgencia. Esa mujer tenía dos criaturas y supongo que en ese momento le dijeron, mire, os pone una transfusión, se muere, y la mujer, pues como hubiéramos hecho cualquiera, se puso la transfusión, ¿vale? Pero lo primero que hizo esa mujer en cuanto estuvo medianamente bien fue llamarnos, a los ancianos, llorando que se había puesto una transfusión. Claro, tú piensas, esas situaciones, esas circunstancias donde te has salvado por los pelos, lo primero que te viene a la mente es pensar en las consecuencias de esa decisión. Pues esa mujer se enfrentó a un comité judicial, ¿vale? Y se la censuró por esa decisión que había tomado, ¿no? Porque eso tiene unas consecuencias. O sea que, claro, yo ahora lo veo desde fuera y me parece una total aberración. En su momento, pues yo era parte de ese sistema y que tenía que juzgar a esa persona que había aceptado una transfusión de sangre. ¿Y cuál sería la pena que se le pondría a esta persona? Pues una persona pues se le podría llegar a expulsar. Que la expulsión, como hablamos en el programa anterior, significa, claro, la gente dice, ¿qué es la expulsión? Bueno, pues la expulsión significa
que todo tu entorno social, yo me pongo, para cualquier persona que no lo sepa, pues es tus primos, tus tíos, tus amigos de toda la vida, con los que has compartido vacaciones, fiestas. De golpe y porrazo, en cuanto se anuncia tu expulsión, te ven por la calle y no te miran. Claro, eso supone para cualquier persona un choque social, mental, cultural, que te puede llevar, pues como nos encontramos en la asociación, suicidio. A depresión, ansiedad, incluso pues a intentos de suicidarte, ¿vale? Porque claro, no se ha suicidado porque la hayan expulsado, posiblemente no, pero claro, si tú a una persona que mentalmente ya no está bien, la sometes a esa presión social, pues posiblemente eso ayude, evidentemente, a que tome ese tipo de decisiones, ¿no? Marga. Fíjate que yo estaba recordando y escuchándote hablar a ti ahora, estaba pensando, estamos hablando de adultos. Yo recuerdo hace como unos 20 años, en España hubo 2 juicios a la misma vez, uno en el País Vasco y uno en Sevilla. Los 2 eran la decisión de transfusión de sangre a un menor para salvarle la vida. ¿Quién decidió? Fueron los jueces. Uno de los jueces dio el ok a no hacerle la transfusión, con lo cual el menor falleció, y el otro juez dijo que no, que la vida del menor estaba por encima de todo y hizo que se le transfusiera, se le hiciera una transfusión de sangre, con lo cual la vida evidentemente estaba por encima, ¿no? Estaba hablando y pensando, claro, los adultos deciden. No. En el caso de los niños... Normalmente Evidentemente, los ¿no? jueces han aplicado la doctrina del menor maduro. O sea, ¿qué quiere decir? Que han hablado con el niño y pueden entender que ese niño está lo suficiente maduro para tomar una decisión o no lo está para tomar esa decisión de transfusión de sangre o no. Entonces, lo que tú has dicho es un claro ejemplo de contradicción de interpretación de un juez. Claro, pero en este caso además no podían ser maduros porque eran bebés. O sea, pues no eran podían, bebés. eran bebés. Entonces, o sea, pues eran, creo que uno, si no recuerdo mal, tenía 1 año y poquitos meses y el otro andaba, y la otra, porque era una niña, iba en la misma línea, ¿no? Criterio Entonces, juez. criterio, los padres eran los que decían que no, y es que fueron a la vez los juicios, curiosamente, en 2 puntas de España. Un juez dijo, ok, lo que los padres dicen, no se hace la transfusión, y el otro dijo, no, la vida está por encima y al niño se le hace la transfusión, quieran o no quieran los padres. ¿no? Un juez aplicó el derecho a la vida, protegido por la Constitución, y el otro aplicó el derecho a la libertad de culto. Exacto. Entonces tenemos aquí un choque de legalidades que, por lo que veo, todavía no ha acabado de Lo que pasa es que aquí... arreglarse, o al menos... Ahora sí que entiendo yo, por lo que me estáis diciendo, que al menos desde marzo del 2026 el tema está empezando... Y a raíz de lo que mencionaba Marga, el Constitucional se pronunció sobre ello y admitió que los testigos pueden elegir su tratamiento médico, ¿vale? Sí. Pero en caso de menores... Elige a los padres. No, elige el juez. El juez. La Elige vida el juez. la vida, ahora, de hecho, ya hace muchos años que no muere ningún niño, porque en cuanto hay un menor... Se les quita la custodia por unas horas. El Esto juez lo he que esté de escuchado. guardia, entra y Sí. se le pone. O sea, Sí. ya no hay esa controversia, el Constitucional la cerró, dijo los mayores que hagan lo que quieran, pero en caso de los niños, la vida del menor se tiene Está por que encima de prevalece todo. por encima de las creencias. Sí. Y Lo que es entonces, cierto, no, disculpa. lo que es cierto es que hay un adoctrinamiento desde muy pequeños. Hablábamos también antes de entrar sobre, y además con nuestro compañero que tenemos en cámara, sobre estas cartas que llevan los menores, estas tarjetas donde se dice que no pueden recibir, o sea, están adoctrinados desde muy pequeños y les hacen tomar esa conciencia de que no se tienen que transfundir, y entonces ellos ya llevan estas cartas, vosotros la habéis llevado desde pequeños, ¿no? Encima, Sí. donde pone que no podéis recibir una transfusión. Sí, claro, de parte de nuestra creencia, de nuestra enseñanza como niños, pues es que las transfusiones son algo que Dios no quiere, claro. Imagínate lo que cala eso en el imaginario de un niño. Es un estigma, además, Claro, ya. Y además, en su momento, en publicaciones constantemente se está hablando de niños que son capaces de resistirse a los médicos, se arrancan los tubos y se les pone como ejemplos, ¿no? Y te mencionaba de esa revista en su momento que sacaron, muy polémica, donde en portada aparecían varios niños que habían muerto, ¿no? Y eran ejemplos de fe. Son ejemplos de fe porque se mantuvieron firmes hasta la muerte. Claro,
eso en el imaginario de un menor cala muchísimo, ¿no? Y no te planteas en ningún momento o sea, te ponen en esa tesitura, te lo plantean. Si a ti te viene si te caes y tienes un accidente, ¿qué harías? Y tú tienes que responder, pues yo no me pondría una transfusión de sangre, porque si no, no eres un buen niño testigo. Y entonces ya te están poniendo en esa tesitura, planteándote que te tienes que poner lo peor, pues si alguna vez pasa, para que estés preparado para demostrar tu lealtad a Dios, ¿no? Entonces, claro, por eso decíamos, el derecho de elegir tratamiento, sí, pero claro, es que hay un adoctrinamiento detrás a los que hemos sido niños testigos. Exactamente. Con esto me viene muy bien para introducir a nuestro compañero Marcos, que está esta noche aquí, puesto que él fue un niño que no tuvo esa opción de elegir, eligieron sus padres por él. Sin embargo, al sus padres elegir que no fuera transfundido, que él ahora lo va a explicar, pasó a ser un elegido, ¿no? Y proclamado como un niño adorado por todos los testigos de Jehová. Sin embargo, ahora que está fuera de testigos y ha tenido una cirugía, me decía que aún él en ese momento sentía todavía ese sentimiento, ¿no? Tenía ese sentimiento de culpabilidad de esa transfusión que posiblemente te tenían que hacer. Sí, claro, es que, bueno, primero, cuando eres pequeño, tú haces lo que te dicen. Uy, te oímos muy mal, te escuchamos muy mal. A ver. ¿Me oyes mal? Ahora acércate, sí, Ahora. acércate, ahora. ¿Te parece que nos expliques desde el principio, Marcos, todo un poquito, para que entendamos el caso? Vale, sí. Yo soy del grupo sanguíneo RH positivo y mi madre tenía el RH negativo. Yo seguramente heredé el RH de mi padre. Entonces, cuando la madre y el hijo tienen RH distintos, la sangre de la madre, digamos que anticuerpos. Uy, qué mal te escuchamos, Sí. qué mal te escuchamos. Ah, Vamos a ver si qué mal. si te pueden corregir un poco el sonido. Mientras justo esto que estás explicando, hemos tenido la fortuna de contactar con una ginecóloga obstétrica que nos va a explicar perfectamente esto del RH de la madre y el RH diferente del hijo. Y mientras tanto, recuperan bien tu sonido desde el estudio. Vale. Inés Bombí, ginecóloga y obstetra, y a petición de Virginia Dromo os explico un poco el problema del RH en los embarazos. Primero de todo hay que entender que el RH positivo o negativo significa la presencia o ausencia de proteína D en los glóbulos rojos de la persona. La gente RH positiva tiene esta proteína, la gente RH negativa no la tiene. Nuestro cuerpo, nuestra inmunidad básicamente, nuestro cuerpo lo que hace es atacar las proteínas que no son propias, de forma que reconoce lo que son bacterias, virus que nos intentan atacar y produce anticuerpos contra estas proteínas que no son propias. Con lo cual una persona RH negativa, si entra en contacto con sangre positiva, reconocerá la proteína D y producirá anticuerpos contra esta sangre positiva. Esto es lo que ocurre en madres RH negativas con fetos RH positivos. Sobre todo al final del embarazo hay un traspaso de sangre del bebé hacia la madre que puede producir esta formación de anticuerpos. Frecuentemente en un primer embarazo no suele pasar nada, ¿sí? Porque es muy al final del embarazo que hay este traspaso de sangre, esta madre producirá anticuerpos y el efecto sobre el feto es muy leve. En un segundo embarazo, con un feto RH positivo, como esta madre ya tiene anticuerpos, estos anticuerpos pasan a través de la placenta hacia el bebé, igual que hacen cuando nosotros ponemos una vacuna en una embarazada para que le pase los anticuerpos al bebé y lo proteja, pues los anticuerpos de la madre pasan al feto y destruyen esta sangre RH positiva y esto produce una anemia fetal. En algunos casos puede ser mortal intraútero, quiere decir que este bebé puede morirse dentro del útero de la madre. Y antiguamente había muchas mujeres que tenían un embarazo normal y después siempre embarazos que los perdían a partir del quinto, sexto, séptimo mes y era por esto. Actualmente tenemos la vacuna o la gamaglobulina anti-D, que es una gamaglobulina como un anticuerpo que se une a esta sangre RH positiva. Lo que hacemos es que cuando la ponemos a la madre al final del embarazo y posparto, como camuflamos la sangre RH positiva para que la madre no pueda producir anticuerpos contra la sangre positiva. De esta forma, estos glóbulos rojos positivos unidos al anticuerpo se destruyen y la madre no los ve
y no reacciona contra ellos. En los casos en que no se ha puesto esta vacuna, este bebé con una anemia llega a nacer, sí que hay varios tratamientos. El primer problema que tienen es que la destrucción de sangre produce una subida de bilirrubina muy importante, son los niños que se ponen muy amarillos, y se les hace una fototerapia, se les pone una luz que ayuda a bajar esta ictericia, porque esto puede dar un daño cerebral fetal o neonatal. En los casos en que la fototerapia no es suficiente, se puede poner unas gamaglobulinas intravenosas al bebé, o bien una exsanguinotransfusión, quiere decir sacar toda la sangre positiva del bebé, ponerle sangre, hacer una transfusión con sangre negativa, de forma que estos anticuerpos contra el RH positivo no los ataque, hasta que estos anticuerpos mueren, porque tienen una vida media limitada, y después el bebé ya produce su propia sangre positiva y no hay problema. Pues bien, hasta aquí la explicación de la doctora. Creo que es muy clara, muy precisa y muy concisa. Marcos, vamos a ver si podemos... ¿Me oís ahora? Sí, ahora estupendamente, perfecto. Vale, genial. Bien, no Sí, sé lo si he has... escuchado muy bajito, pero más o menos es lo que ella ha explicado. En mi caso, mi madre era RH negativa, yo RH positivo probablemente porque mi padre también era positivo, y pues había una incompatibilidad sanguínea. Entonces, mi madre ya tenía problemas en el embarazo. No se oye. Es que te escuchamos fatal, no sé por qué. Si tienes poca cobertura, te van a llamar por teléfono mejor. ¿Vale? Si te quieres quedar en pantalla y quitar el sonido, y puedes hablarnos por teléfono si quieres. Bien, si os parece, fijaros, yo escuchando a la doctora ahora pensaba en lo mucho que ha evolucionado la ciencia y qué afortunados que somos. Yo me quedo con ese mensaje, ¿no? Entre el RH positivo, negativo, todas esas cosas que los médicos saben, que han estudiado durante siglos, porque si nos remontamos, ¿no? y empezamos a pensar en la antigüedad cómo estudiaban para poder curar a las personas, lo mucho que ha evolucionado la ciencia, somos una generación realmente muy afortunada, muy afortunada. Entonces, cuando yo en mi caso escucho estas cosas, ¿no? Que un bebé, una persona puede morir porque no se le va a hacer una transfusión, entiendo las creencias de las personas, las entiendo, pero no las comparto. Porque creo que poder salvar la vida a alguien que quieres cuando te toca muy de cerca es muy importante. No, yo en el caso de los testigos de Jehová, claro, yo pienso, o sea, ¿qué razón hay para hacer un cambio doctrinal realmente? Es la presión social de verse enfrentados a que la sociedad cada vez los tiene más en el punto de mira y queremos abrir un poquito la mano, ¿no? Pero claro, ¿cuánta gente ha muerto por ser fiel a las normas que según ellos interpretaban de Dios? ¿Por qué hasta febrero Dios no quería que me pusiera sangre, pero en marzo sí? O sea, ¿qué razón hay? Es lo que los que hemos sido testigos de Jehová nos preguntamos, ¿no? Además, el anuncio que hicieron fue un anuncio muy frío. O sea, lo mismo que yo me pregunto, seguro que se lo han preguntado los que han tomado esa decisión, ¿no? O sea, madre mía, ¿cuánta gente habrá decidido, habrá muerto por no ponerse una transfusión de sangre? Pero fue lo anunciaron en 2 minutos, pues ahora hemos decidido que os podéis poner sangre, ¿no? Y no piensan en la gente que detrás durante años han muerto, padres que han perdido hijos que han perdido a sus padres, las consecuencias derivadas de esta decisión. Es que a mí me chocaba, ¿no? Me resultaba muy duro de esa frialdad. La realidad es que es un tema de confianza. O pones tus manos en la ciencia o pones tus manos en Dios. Entonces, aquí los testigos de Jehová decidieron poner las manos en Dios, o en su Dios, con unas condiciones que, entre otras cosas, no poder hacer transfusiones. ¿Qué pasa? Que al final, pues la realidad se tiene que imponer. Tú puedes tener tu lado espiritual religioso, pero creo que la ciencia nos hace a todos vivir mejor, que es lo que está pasando ahora en estos momentos con el cambio doctrinal que estás explicando claramente y que Virginia también lo ha dicho. Renunciar a la ciencia en el 2026 no deja de ser un absurdo. O sea, nadie está pidiendo que dejen de ser lo que son, pero como mínimo
ponte los tratamientos que existen, que están validados y que son buenos para que podamos tener una larga vida. Esto no es ninguna pregunta, es una opinión. Pero yo no creo que sea ponerlo en manos de Dios. Yo creo que es el mismo ser humano, porque hay muchísimas otras religiones que fallarán en otras cosas y tendrán otras cosas negativas, pero vamos, es que, por ejemplo, desde el punto de vista de que yo, por ejemplo, soy madre, a la persona que más quieres, con tal de salvarle la vida, le salvas. Y yo creo que es que tampoco es Dios, no creo que Dios realmente, el Dios que quisiera esto, ¿me entiendes? Totalmente. Yo creo que es cosa del hombre. Totalmente. Tenemos, entrará con imagen, pero por teléfono. Marcos, disculpa que hemos Hola, hecho ¿qué esta tal? interrupción contigo. Intentemos que acabes tu relato, si te parece. ¿Te has quedado Sí, bueno. donde cuando tu madre no se quiere poner esa inyección? Exactamente. O sea, mi madre ya con mi hermana no tuvo problemas, era el primer embarazo, con mi hermano tuvo algunos, y ahí es donde seguramente le ofrecieron la inyección y ella decidió rechazarla. Ella siempre mantiene que no se la ofrecieron. Yo me extraña que un médico no ofrezca un tratamiento que es necesario. O sea, yo creo que ahí miente. Pero yo nunca he tenido demasiada información sobre este tema por parte de mis padres. Entonces, yo puedo sacar mis conclusiones, pero no te las puedo decir sinceramente porque no las tengo claras. El caso es que mi hermano nació en el año 75. En el año 75 ellos anunciaron que vendría el Armagedón. Entonces, claro, bajo esa circunstancia, aunque era una cuestión de conciencia, al ponerse la inyección para evitar que en un siguiente embarazo tuviera problemas, muchos testigos lo que les pasaba es que era una cuestión de conciencia y como que no se atrevían a hacerlo, ¿no? Yo creo que el caso de mi madre fue así. Es lo que ella nunca me habla de esto, pero yo creo que debió de ser algo de este tipo. Y una vez naces, Entonces, bueno, una vez naces tú, ¿no? Y no se te ha puesto esta inyección, entiendo por lo que nos decía la doctora y nos explicaba, se te hubiera tenido que transfundir en ese momento, ya que no te habían puesto la inyección de gamma globulina. Y entonces, bueno, tú ahí tienes una sospecha que a lo mejor se te hizo una transfusión y tus padres no se enteraron, ¿no? ¿Me contabas? Sí, porque yo tengo, el relato que yo tengo, lo poco que me han contado y tal, es que en la puerta de la habitación había 2 guardias jurado constantemente. La relación con mis padres era muy difícil entre los médicos y mis padres, porque mis padres se negaban a ponérmela y los médicos obviamente no estaban de acuerdo. Entonces no entiendo por qué, a razón de que tenía que haber 2 guardias jurados vigilando la puerta. Yo creo que ellas no se fiaban mucho de lo que mis padres pudieran hacer o si me llevaban al hospital. Entonces, luego a mí me tenían que cambiar toda la sangre. Creo que lo ha explicado la doctora. Lo ha explicado la doctora, sí. Entonces, si no se me hizo, yo tenía muy pocas posibilidades de vivir. Yo sé que me ponían al sol, eso sí que me ha llegado, porque es una forma de bajar la Bilirrubina. La bilirrubina, exactamente. Eso sí me lo han contado y que con eso pues yo salía adelante y tal. Entonces ellos, claro, luego me vendían como un ejemplo de fe o un portento de feria o no sé muy bien. Yo me sentí un portento de feria durante bastante tiempo. ¿Esto duró mucho tiempo, este trato contigo especial? Hombre, yo era pequeño, tampoco te puedo decir exactamente, pero yo sí recuerdo de mis padres contar la experiencia. Creo que la contaron incluso en alguna asamblea, como ejemplo de unos padres que tuvieron fe y decidieron sacrificar a su hijo. No sacrificar, igual no es la palabra, ¿no? Porque ellos piensan que tú vas a vivir en un paraíso posteriormente. Pero bueno, ellos decidieron poner en primer lugar a Dios antes que mi vida. Claro, yo hoy no soy testigo de Jehová. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera muerto? Porque yo hoy no pertenezco a esa religión. Claro. Y yo no tenía capacidad de decisión aquí. Entonces, sí. A mí me gustaría que explicaras, porque cuando tuvimos aquí en el programa anterior, pues bueno, muchos explicaron pues la situación personal por la que habían sido expulsados o se habían marchado. No sé si en tu caso tú quisieras explicarla. Sí, bueno, o sea, mis padres sospecharon desde muy pequeño que yo era homosexual. Me presionaron muchísimo con ese tema durante toda mi vida, aunque yo nunca lo conté. Pasé un tiempo incluso en la que me pusieron bajo un tutor religioso de ellos, un superintendente, que es un cargo como por encima de un anciano, para que lo entendáis. Y bueno, pues me daba mucha caña semanalmente. Yo tenía que contarle cuántas veces me había masturbado, en quién pensaba. Y yo no había contado que era homosexual.
pero me daban muchísima caña con ese tema para que yo lo contara. Yo nunca lo hice. E incluso me daban asignaciones en las que yo tenía que hablar sobre la homosexualidad delante de la congregación. Ellos te dan una parte de la Biblia y tú tienes que tratarla en un pequeño discurso de 5 minutos delante de... Te cuento cómo era en la época, no sé cómo Sí, soy, sí. pero ya era así. Yo me he visto dando asignaciones con un tema con una parte de la Biblia donde se trataba justo esto. O sea, la presión era continua. Por eso, cuando hablabais antes de la libertad y tal, y de si son decisiones que uno toma libremente, es que la presión es continua dentro de ellos. Es muy difícil tomar una decisión libremente en cualquier aspecto. Y bueno, pues el caso es que, nada, yo a los 19 años conocí a un chico y tal, y bueno, una vez le llamé por teléfono pensando que no había nadie en casa. Mi madre estaba en casa y yo no me había dado cuenta, estaba en la planta de arriba. No tenía que estar, pero estaba. Y nada, escuché la conversación y nada, subí las escaleras, me pegó y me dijo que me tenía que ir de casa. Y desde entonces hasta ahora he recuperado algo de relación con los años, porque ya no son testigos de Jehová. Pero, por ejemplo, mi padre ha muerto hace año y pico, casi 2, y no hemos tenido relación en 30 años, casi. Y con mi madre y mis hermanos, con mis hermanos apenas hablo, y con mi madre hablo algo, pero muy, muy, muy fría y muy distante, porque yo siento dolor porque me dejaron tirado en la calle. Yo he dormido en la calle y todo. Sí, sí, es muy grave, no sí, tenía sí. dónde ir. Sí, sí. O sea, Además, Marcos, creo que también sufriste abusos, ¿verdad? Sufrí abusos con 11 años que nunca conté, porque yo sabía que yo era homosexual desde muy pequeño. Entonces, para mí era como, es que si yo cuento esto, voy a poner el foco en mí. Y ya tenían sospechas sobre mí y todo el rato me machacaban mucho con ese tema. Entonces, para mí era como una forma de que ellos pudieran investigar, porque ellos además hacen una cosa que es que juzgan las cosas internamente en la mayoría de los casos. No te dicen ve a la policía, denúncialo, ni te trata un profesional, ni un psicólogo, ni alguien preparado. Esto lo llevan los ancianos de congregación, que son personas con sus trabajos normales, sus vidas normales. Fíjate, perdona Y que te muchas veces interrumpa. ponen Perdón. Perdona que te interrumpa, Marcos, pero es que justo estoy viendo aquí a Natán, que está haciendo que sí con la cabeza. Entiendo que quieres decir algo. Sí, o sea, lo que comentaba justamente antes de este ecosistema, que al final entenderlo es muy complicado, pero cuando estás dentro es lo que ocurre. Yo también sufrí yo sufrí un comité judicial, yo soy bisexual y también pues estuve con un chico también para la edad de 19 años y yo también sufrí un comité judicial donde debía decidir, había una dicotomía al final entre la relación con tus familiares o continuar con tu identidad sexual, digamos, ¿no? Entonces, al final hay una presión constante que te sientes vigilado, vayas donde vayas, además ves los carritos por la calle, saben que a lo mejor conocen a tus padres, hay como algo interiorizado como comunidad de que si no lo cuentas tú y lo he visto, lo contaré yo. Entonces hay como un sistema de autovigilancia de toda la comunidad que al final cala. Entonces, la pregunta aquí es ¿dónde queda la libertad y la voluntad? Es decir, alguien que decide libremente, por ejemplo, no ponerse transfusiones de sangre, ¿está actuando con libertad y con una voluntad limpia, digamos, o está condicionada por todo este ecosistema de control social? Yo te diría que está totalmente condicionada. Claro, mis padres, perdón, que es que no sé cuándo interrumpo, bueno, no oigo bien. Mis padres, por ejemplo, siempre cuentan que cuando tomaron la decisión de no ponerme sangre, lloraron muchísimo. Entonces, jolín, si es algo que tú decides porque tú quieres, hombre, entiendo que llores porque decides algo que va contra la vida de tu hijo. Pero, jolín, si tú tienes tan seguro que va a vivir para siempre en un paraíso, no sé qué, la decisión si lloras es porque tú no la quieres tomar realmente o porque la tomas con mucha dificultad y con mucha presión. O yo lo entiendo así. Sí, pero puede más. En cuanto a lo que hablaba Natán, claro. En cuanto a lo que hablaba Natán, o sea, yo cuando conocí a este chico, por ejemplo, y yo íbamos por Chueca y yo iba literalmente cagado de miedo, porque si me veía algún testigo o tal, yo sabía lo que iba a pasar en mi casa. Y de hecho pasó, en cuanto que se supo, la reacción de mis padres es que a mí no me vamos. Antes de que me expulsaran ya, mis padres me expulsaron de casa, luego me expulsaron de la congregación también. Entonces, claro, eso no son decisiones que tú puedes tomar libremente. Totalmente. Yo por mí me hubiera ido mucho antes.
Totalmente. Yo Pero, quería claro, preguntarte, yo no quería perder a mi familia. Perdona, Marcos, yo quería preguntarte ahora que te has hecho estas cirugías que te has tenido Sí. que hacer, ¿qué ha pasado cuando te han dicho que a lo mejor te tenías que transfundir? ¿Ha alimentado, se ha despertado algo? ¿Qué ha pasado? Mira, yo hace 27 años que estoy fuera. Yo no pensé que esto me pasaría, pero el tema de la sangre, seguramente los que están ahí me estarán de acuerdo conmigo, es un tema que muchos de nosotros lo tenemos tan arraigado dentro que es una cuestión que luego nos cuesta, incluso comer morcilla o cualquier asunto que tenga que ver con la sangre, es un paso como muy decisivo a dar. Entonces, claro, a mí me dicen que me tienen que transfundir porque tenía muchísima anemia y tal. Y para mí, hombre, son ideas que desecho enseguida porque yo ya estoy muy trabajado psicológicamente para que no me pase, pero me pasa el pensamiento por la cabeza y todavía me siento una cierta culpa. Enseguida lo desecho y tal, pero es que yo han pasado 27 años. Cuando yo acababa de salir, yo lo pasé muy mal porque todo era malo, todo era culpa, todo era presión. Yo me quise suicidar varias veces, o sea, es que no tomas decisiones. Por lo menos en mi caso, yo hablo de mí. Yo no tomé decisiones libremente nunca dentro. Marga, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer con estas personas? Porque tiene que ser un trabajo muy laborioso para poder desmontar toda esta estructura. A ver, es un trabajo duro porque evidentemente partimos de la base de que la mayoría de las personas no quieren escuchar. Es diferente cuando uno ya quiere escuchar porque ya ha empezado a detectar cosas y a ver cosas, ¿no? Es hacerles entender toda la manipulación, cómo funciona, todo lo que provoca esta manipulación, que los anula como personas mientras están dentro del grupo y que tienen que volver a recuperar esa capacidad de decisión propia, de poder valorar, de poder quererse. Y es un trabajo, es largo, no es complicado. Además, había un tema que yo sí quería puntualizar, que es el tema de las transfusiones. Hablamos de un cambio de doctrina de marzo del 2026. Que es ayer. Pero es que hace años creo recordar que fue con Rutherford. Rutherford lo que hizo fue estimular a todos los testigos de Jehová para que fueran a donar sangre por el tema de las guerras. Y en ese momento el tema de las transfusiones estaba bien visto. ¿Vale? Es decir, el cambio de doctrina no es ahora. Ahora es un segundo cambio en todo caso de doctrina. ¿Rutherford de qué año hablamos? De los 30, 20, 30. 2030. Sí, Claro, entonces estamos hablando de, depende de quién dirige la organización, una cosa es buena durante o se convierte. un largo periodo de tiempo. Un siglo. Sí, durante casi 10 años tuvieron prohibidas también las transfusiones, no, ahora me sale, no sé la palabra. Sí, sacar sangre. No, de órganos, trasplantes de los órganos. Los trasplantes de órganos estuvieron prohibidos durante 10 años. Trasplantes y diálisis. Y diálisis, es cierto que claro, tú imagínate, Sí. fue un periodo de 10 años donde comparaban un trasplante con el canibalismo. Sí. ¿Cuánta gente murió en ese periodo de 10 años por no trasplantarse un órgano que le era necesario para vivir? Un pulmón, un hígado, un riñón. ¿Cuánta gente moriría? Bueno, claro, pero si partimos de la base que no aceptan transfusiones, pues mucho menos, ¿no? Un trasplante de órgano. Pero luego cambiaron y ya se podía un trasplante. O sea, fue un periodo de 8 o 10 años que tuvieron esa doctrina, luego la cambiaron. Ahí se ve también el peligro de la creencia ingenua que tiene todos los adeptos, ¿no? Al final, el peligro también en potencia. Es decir, si ahora les da por una nueva norma que vaya totalmente contra la vida... No, y además que sea contradictoria a la de ahora. O sea, ellos volverían a sumarse a esa nueva doctrina, ¿no? Por supuesto. Evidente. Creen ciegamente en Claro, cualquier cosa que vaya viniendo. No se cuestiona para nada. En ningún momento uno puede cuestionar, porque cuestionar quiere decir ir en contra de. Claro. ¿Vale? Entonces Dudar. no puedes dudar, todo lo que esté... Pensar, porque es pensar, dudar, Estás muy cuestionar, abducido, ¿no? ¿vale? No te dejan. ¿Vale? Entonces, la culpabilidad, ¿no? Como comentaba él, ¿no? La culpabilidad, fíjate los años que hace, que él está fuera del grupo y, sin embargo, en el momento que le dicen que tienen que hacer todo un proceso médico, automáticamente la culpa aparece. ¿Por qué? Porque eso sigue estando ahí metido. Eso hay que trabajarlo, porque si no, eso va apareciendo. Son clichés que se graban en un momento dado de su vida y que si no los trabajas y quitas esa culpabilidad,
va saliendo al cabo de los años, que es lo que le pasó a él en el momento de la operación. La culpa, que terrible La culpa compañero en la vida, ¿eh? Bueno, La incluso culpa. yo que me dedico al tema de las constelaciones familiares también, es que entonces es algo que después sigues arrastrando generaciones posteriores y todo esto no está bien cerrado. Es que los padres son la referencia. Sí, sí. Porque sus padres, cuando le prohibieron las transfusiones, lloraban, acaba de decir Marcos. ¿Y por qué lloraban? Porque en el fondo sabían que lo estaban haciendo mal. O sea, unos padres, cuando echan a su hijo con 19 años, están traicionando al hijo. Al hijo no lo puedes traicionar nunca, es tu hijo. Entonces, para mí, una de las mayores traiciones es esto. Los padres tienen que tener cabeza porque son las columnas vertebrales de tu vida. Hasta que se mueren estás con ellos. En el momento que te rechazan como hijo, es lo peor que te pueda pasar, entiendo yo. Bueno, pues, perdona madre, pero es que la voy a citar. Quiero decir, yo hace 2 o 3 meses hablé con mi madre por teléfono y le dije, ¿prefieres a la religión que a tu hijo? O sea, ¿sacrificarías a tu hijo por la religión? Porque estaba en una dicotomía de que apenas teníamos trato y era como yo no, o sea, o tenemos un trato de madre-hijo o no tengamos trato. Y la respuesta de mi madre fue, pues sí, lo digo con la mano en el corazón, pero la religión es más prioritaria. Claro, al final de ahí vaya decepción, es como... Sí. Y una situación de entre la espada y la pared, ¿no? También para ellos. Totalmente. Sí. Y luego que madres que salen como la mía, que ya llevan unos años fuera, ella ha salido de la religión, pero la religión no ha salido de ella. Yo no he podido recuperar una relación con mi madre estando fuera de la religión mi madre. Qué buena reflexión esta que has hecho, Porque ¿eh? sí, Mi madre ha salido, pero ella es no ha que su salido. madre sigue estando dentro, Sí, está está con la cabeza físicamente dentro. fuera. Sí, pero su mente su cabeza no- no está. no. Y eso le ha pasado a muchísimas familias que han salido los padres, ¿vale? No están yendo a los rituales, digamos, por decirlo de alguna manera, pero siguen estando dentro. Y Esas siguen creencias pensando igual, están. Totalmente. los clichés siguen estando. Y si Claro. eso no se desmonta, siguen siendo testigos externos fuera en la calle. Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Parece mentira lo que contaba Nathan y además lo decía desde el corazón y yo sé... Mira, yo si tu madre nos escucha le quiero decir que yo soy madre y que yo no voy a condicionar a nadie ni me voy a poner en lugar de ninguna madre, ¿no? Pero, ostras, yo quiero mucho a mis hijos, daría mi vida por mis hijos. Entonces, no hay nada que creo... Una de las cosas que yo les digo a mis hijos es me da igual donde estéis y lo que hayáis hecho porque vuestra madre irá al fin del mundo a buscaros. Entonces, entiendo que la condición de madre es esa porque yo la siento de esa manera. O sea que, dicho esto, compañeros... En mi caso igual. Como padre... El papi Juan dice lo mismo. Mis hijos, mis hijas, Sí. hasta la muerte. Sí. O sea... Sí. Hasta Además le hasta el último felicitamos, día que ha sido yo esté en abuelo, este que mundo, ha he sido abuelo, lo tenemos que Sido abuelo. felicitar, que ha sido Entonces, abuelo. Ahora más, pero a muerte... Hasta el fin del hasta mundo. el fin del mundo. Exacto. Simplemente brevemente Sí. mencionar, claro, que lo que mencionaba antes Natán, sufrimos los que estamos fuera, pero los que se quedan dentro es que como es totalmente antinatural, los También daños lo sufren, psicológicos por supuesto. que hay. Porque Absolutamente. claro, una madre es antinatural dejar de hablar a un hijo. Y eso es lo que dice también ella, pero... Lo que vete a pasa es que saber le lo puede pasa. más, por las razones que sea, que en otra ocasión nuestra compañera Marga, experta en sectas, nos explicará. Estamos a 58 minutos. Quiero despedirme de Marcos Pulido. Muchas gracias por tu testimonio. Te esperamos otra vez en directo aquí. Y una pronta mejoría. Te deseamos todo el equipo de ADN Informativo. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias, muchas gracias. Luego. Pues nada, despedirnos. Nathan Verdés, muchísimas gracias siempre por tu testimonio, porque hayas venido aquí de nuevo. Gracias, te esperamos de nuevo. Muchas gracias. Nuestro compañero Samuel Ferrando, muchas gracias de nuevo por estar aquí, te espero Muchas gracias. en otra ocasión. Y Cristina Noferini, muchas gracias por estar aquí. Margarita Barranco, fiel compañera los jueves también en otro programa que tenemos, en Café Drom, que también lo pueden ustedes escuchar. Y Juan Almiray, abogado, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer, como siempre. Y nada, desearles a ustedes pues lo mejor. Esperemos que estos programas pues vayan haciendo bien y ayuden a muchas personas que tengan necesidad pues a poder contactar con nuestros compañeros, que es Asociación de Exvíctimas Testigos de Jehová. ¿Quieres decir algún teléfono o algún contacto antes de acabar? Nos pueden encontrar buscando nuestra página web, encontrarán cómo contactarnos.
Estupendo. Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Pues muchas gracias a todos vosotros, a toda esta mesa tan estupenda de esta noche y les espero la próxima semana. Muchísimas gracias. Virginia Dromo se despide.